poco de introducción, podemos ir a OMIM y luego abrimos el paper, porque dice vamos a conocer el gen de las proteínas de fusión que van a estar involucradas. No es una sola proteína, son muchos genes que están involucrados en lo que es la leucemia. A ver, uno de ellos vamos a poner vamos a OMIM ahora, para poder conocer un poco de esta enfermedad. La parte que nos interesa, ¿no? Quizás en otro curso ustedes van a estudiar con más detalle la parte clínica de la enfermedad. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en la parte molecular, más que todo al diagnóstico molecular de leucemia, ¿ya? Lo otro es el paper que vamos a ver hoy día, es en su aula virtual. Leucemia linfoblástica aguda. Me voy a... No puedo ir a gen, porque no es un solo gen, ¿no? Son muchos genes que vamos a ver luego. Vamos a OMIM, leucemia aguda, linfoblástica, mieloblástica, crónica, aguda. Ese problema, miren, tenemos bastantes tipos de leucemia. Leucemia aguda unido al cromosoma X, leucemia monocítica aguda, este es otro. Monocítica aguda, leucemia T-cell, el factor 1 es el gen de leucemia amiloide crónica, linfoma plebiscel. Te das cuenta que hay bastantes, ¿ya? Vamos al paper para describir la parte molecular de la enfermedad. ¿Qué es el problema del diagnóstico? Por ejemplo, un tipo de enfermedad, a veces por microscopía, los patólogos fácilmente pueden diagnosticar la enfermedad, determinar la enfermedad. En cambio, cuando se trata de un linfoma, ¿ya? La patología clásica no es suficiente, ¿no? El diagnóstico clásico, lo que es, por ejemplo, la observación microscópica de la forma, los tipos celulares, no sirve, porque cuando uno va a ver al microscópico una muestra de linfoma, va a encontrar todo tipo de células. Hay células pequeñas, grandes, redondas, cuadradas, de todo tipo. Al final uno sabe cuál es normal y cuál es neoplásica, ¿no? Es muy diferente cuando uno hace una biopsia, una anatomía, una patología, lee una lámina patológica de un tejido. Entonces saben, si ponen un tejido de riñón, saben cómo es las células de riñón, cómo deben ser, ¿no? O de cada parte del riñón, por ejemplo, cómo son las células, han estudiado eso, la forma de las células. Entonces fácilmente uno puede decir, esta célula, su forma tiene alterada, entonces es una forma que ha adquirido de una típica célula neoplásica, por ejemplo, ¿no? O hay un cambio, se puede notar, pero en el caso de linfomas es bien complicado, ¿ya? De ahí que es importante el diagnóstico molecular, porque la forma no es suficiente, uno tendrá que recurrir a la parte de lo que es ADN, análisis de ADN, análisis molecular. Ya. A ver. Aquí tenemos este paper, que acá vamos a abarcar la parte de genética, de NCBI gen, o la de OMIM también. No vamos a entrar, además es largo este paper, ¿no? Dice, análisis por PCR, RT-PCR estandarizado de transcriptos de fusión o transcriptos de genes de fusión desde las aberraciones cromosómicas en leucemia aguda para detección de enfermedad mínima residual. Bueno, acá hablan sobre lo que es la enfermedad mínima residual en leucemia aguda. Vamos a leer el resumen y luego
la introducción, ¿ya? Estudios prospectivos sobre la detección de la enfermedad mínima residual en pacientes con leucemia aguda ha mostrado que a gran escala los estudios de esta enfermedad mínima residual son factibles y tienen relevancia clínica. La clasificación de grupos de riesgo basados en la enfermedad, en esa enfermedad mínima residual, pueden ser alcanzados y pueden ahora ser usados para diseñar nuevos protocolos de tratamiento. Sin embargo, protocolos para el tratamiento internacional multicentro, ¿no?, con la estratificación basadas en esta enfermedad mínima residual de tratamiento necesitan una cuidadosa estandarización y control de calidad de esta técnica de la enfermedad mínima residual. Este fue el objetivo del Biomed 1, creo que es una asociación europea, sobre investigación de la enfermedad mínima residual en leucemia aguda, una estandarización internacional y evaluación clínica, con participantes de 14 laboratorios en 8 países europeos. 8 países laboratorios. No sé si son los 8 o son los 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son los países que han participado para estandarizar, por ejemplo, los protocolos de diagnóstico de estas enfermedades, de la enfermedad mínima residual. Esos son los países. La estandarización y el control de calidad fue desarrollada para los 3 tipos principales, ¿no?, en las técnicas de diagnóstico de las técnicas de enfermedad mínima residual. Por ejemplo, miren las técnicas. Citometría de flujo. El inmunofenotipiado por citometría de flujo. Aquí, en esta técnica, lo que se hace es, se tiene una muestra de médula ósea del paciente y las células luego son coloreadas con colores fluorescentes y luego sometidas a una citometría de flujo. Y de acuerdo a la coloración, el marcado, que se llama marcado de las células, uno puede ser el porcentaje de cada tipo de células normales, linfocitos B, linfocitos T, incluso aquellas neoplásicas, todas esas cosas. Ese se llama citometría de flujo, ¿no? Lo otro es, segundo método, son métodos principales, ¿no? Por ejemplo, análisis por PCR de genes de receptor y antígeno, ¿no? Análisis por PCR de genes, receptores o antígenos. Y el tercero, análisis por RT-PCR de aberraciones cromosómicas bien definidas. RT-PCR de aberraciones cromosómicas bien definidas. ¿Qué es RT-PCR? RT-PCR es la PCR que se hace usando el RNA. Entonces saca el RNA de la célula de los pacientes, puede ser de sangre o médula ósea, se saca el RNA mensajero de preferencia, ¿ya? Y el RNA mensajero luego es convertido en ADN usando la transcriptasa reversa, por eso se llama RT, con transcriptasa reversa, ¿ya? Entonces el RNA se va a convertir en DNA y ese DNA se va a usar para hacer PCR, ¿entienden, no? Porque solo la PCR funciona solo con DNA y el RNA entonces tiene que ser convertido a DNA. Entonces ese DNA se llama cDNA, que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Entonces, usando este RNA, se puede analizar si es que en un RNA mensajero corresponde a un gen o corresponde a la mitad de un gen y la otra mitad de otro gen. A eso se llama proteínas de fusión. Por ejemplo, jóvenes, vamos a ver esa parte. Es decir, vamos a hacer acá.
Si este es un gen, este es el otro gen, por alguna razón, este gen, ya sea del mismo cromosoma o de cromosomas diferentes, ¿no? Se va a romper, por ejemplo, esta partecita de acá. Vamos a poner acá la parte, el inicio. Se puede cortar y se puede mezclar. Se corta acá también, ¿no? Se corta y se va por formar esto. Y aparece un nuevo gen. Este es el gen A. Este de acá es el gen B. Parte del A se va a unir y parte del B se va a unir para un nuevo fragmento. Vamos a llamarlo A, B. Slash es el gen AB. ¿Ya? Y este nuevo fragmento que se forma por la mezcla de dos puede dar origen a un gen, a una proteína, quizás no funcional, no pasa nada. Una proteína que es pierde funciones truncada y desaparece. Pero también puede dar origen a proteínas que ganan función. Por ejemplo, esta puede tener una actividad tirosinquinasa. Tirosinquinasa va a empezar a fosforilar, va a empezar a activar otras proteínas, activando otras vías metabólicas, terminando finalmente en proliferación celular. ¿Ya? A este refiere. Entonces, el análisis por PCR, RT-PCR, de aberraciones cromosómicas bien definidas. Si es el DNA, se va a producir esta unión, por lo tanto, el RNA mensajero que se forma va a tener una mezcla, ¿no? Por transcripción, entonces se forma un RNA mensajero y luego que es una mezcla, ¿no? De dos mensajes. Y luego viene la cola de polía, ¿no es cierto? Es el RNA mensajero. RNA mensajero o mensajero de RNA es lo mismo. Luego este RNA mensajero es aislado por una técnica llamada transcriptasa reversa, donde usa la transcriptasa reversa, se convierte en DNA. Y como es complemento del RNA mensajero, se le pone cDNA. cDNA. Sería entonces CD. Así se llama cDNA. Y DNA, este cDNA es que se usa como molde para hacer PCR y analizar las copias, ¿no?, que se han formado. Entonces, ya más o menos tienen idea. Si yo quiero estudiar esta proteína AB, tendré que poner acá un primer que corresponde a la A y un primer diseñado para la B. Entonces, solamente si existe esta proteína de fusión, se juntan los primers A y B y forman las copias. Si no está ese transcripto o esta RNA de fusión, no se va a formar los productos de la PCR, ¿no? Ya es una forma general de enfoque, ¿ya? Entonces, usando RT-PCR, pues se llama la técnica RT-PCR, ¿no? Transcriptasa reversa más PCR, siempre y cuando de aberraciones que ya estén bien conocidas. Este estudio se enfoca en la técnica de enfermedad, de enfermedad residual mínima. Un total de 9 aberraciones cromosómicas bien definidas, porque ahí se para hacer RT-PCR, se debe trabajar con aberraciones bien definidas. Ya, miren. 9 aberraciones con transcritos fueron seleccionados. 9 alteraciones bien claras. Por ejemplo, que están asociadas con esta enfermedad, lo que es la leucemia aguda, miren. Todas tienen que ver con proteínas de fusión. Primero, una aberración 1 a 19. Es decir, el gen E2A del cromosoma 1 ha sido cambiada en PBX en el cromosoma 19, ¿ya? Aprovechando el ejemplo, yo puedo colocar en el fragmento A, por ejemplo, del cromosoma 1 E2A, se unió la proteína, el gen B, que va a estar en el cromosoma 19.
Esta es la primera aberración, miren. Dos genes involucrados. No sé, en el esquema anterior hemos visto A más B, ¿no es cierto? Acá en este caso los genes involucrados son E2A y PBX1. Otra alteración. En el cromosoma 4 con el cromosoma 11 tenemos los genes MLL y AF4. Cromosomas 8 y 21. AML1 y ETO. Cromosoma 9 con el 22. Esto ya conocen, ¿no? Miren, BCR, ABL. BCR, ABL de 190 pares de base de P129 se llama así. Y BCR, ABL, P200. Ahora otro. TEL, AML1 y el cromosoma 15 con el 17, donde se une el PML raya rara. Una inversión con el CBFB y el MEYH11 y una microdeleción de cromosoma 1 en el brazo P con CIL-TAL. Vamos a, solo para poder recordarlo un poquito, vamos a ver BCR-ABL. BCR, perdón. Pues se llama proteína de fusión. El gen BCR y el gen ABL están juntos, pero pedazos de cada uno, ¿no? Quiero colores para que se vea mejor. Unos colores. Acá está, miren. ¿Ya? BCR-ABL. Alteraciones de cromosoma 9 con el 22 llamado también cromosoma Filadelfia. Este cromosoma 9 y acá está el gen ABL. Y este cromosoma 22 y tiene su gen ubicado acá en el brazo Q al gen BCR. En un momento que se hace la recombinación de la meiosis, pueda que salte esto. Se fracture acá e intercambian. Bien, parte del cromosoma 22 se va al 9 y del 9 se va al 22. Curiosamente, ese cambio, ¿ya? Que al corte acá partió a la mitad en el BCR y el corte acá partió a la mitad en ABL. Se junta, entonces va a tener la mitad de BCR que queda en el cromosoma, más el nuevo que ha venido la mitad de la ABL. Y se ha formado un nuevo fragmento, BCR-ABL, conocido como cromosoma Filadelfia. BCR-ABL. Acá tenemos, miren, está ya más esquematizado, en el gen de BCR, estos son los sitios quizás más frecuentes de corte, acá se fragmenta, es una parte muy débil del cromosoma, por eso acá se corta, se fractura, llaman breakpoint, fractura, rompimiento. Puede ser a este nivel, puede ser a este nivel, puede ser a este nivel. Dependiendo cómo se corta, dónde se corta, igual aquí también punto débil es esta zona de acá. Y queda la 11, esta parte queda acá. Bien, diferentes cortes puede darse en el gen BCR. BCR, pues se ponen BCRM, BCR mayúscula y BCR mu. En cambio acá, un solo sitio de corte. Entonces se forman dos fragmentos. Este acá, por ejemplo, puede unirse con uno de estos. Con este o con este, dependiendo, para formar, por ejemplo, acá E1A2, acá E1A2 puede ser el corte aquí, y con eso se va a llamar BCR-ABL P190. El B2A2, acá el B3A2, E19, acá en la otra ruptura acá, con A2, y se forma esto. Dependiendo de dónde se va a cortar, ¿ya? Y se puede ver todas estas formas, BCR, ABL. Tiene diferentes formas. Y cada forma tiene un cuadro clínico. Cada forma tiene un comportamiento y cada forma va a responder de diferente manera a un antibiótico. Bueno, acá tiene bastantes, vean, es lo mismo, ¿no? De dónde se corta y con quién se junta. Bien. Entonces seguimos viendo nuestro paper. Vean, acá se mencionan todos los tipos de genes, ya por eso no podemos usar un solo gen para analizar, sino hay muchos genes, tendría que
estudiar el gen E2A, el PBX2, el MLL, el AP4, son 4 genes, el AML1, ETO5, ETO6 genes, BCR8, ABL9, TEL, un gen, AML otro gen, 10-11, PML, otro gen CBFE y MI, o sea, microdeleciones con esto, ¿no? Para este diagnóstico hemos basado en la PCR. Los primers para la PCR fueron diseñados de acuerdo a un criterio predefinido para hacer una PCR normal. Primer externo, podemos llamarlo A y B, y anidadas se le llama PCR interno, ¿no? Hemos dicho que una PCR anidada, que es una segunda PCR. Hay variedades de PCR, ¿no? Se llama PCR anidada. ¿Por qué se llama PCR anidada? Porque primero, por ejemplo, yo tengo el DNA, ¿ya? Entonces, por PCR, yo puedo amplificar este fragmento de acá hasta aquí, por ejemplo. Puedo amplificar todos de un solo porte, ya está. He amplificado esa zona. Es la PCR. Y ahora yo quiero usar estos fragmentos para hacer otra PCR. Quiero amplificar esta zona nada más, por ejemplo. Nada más. Tengo un primer aquí, otro primer aquí. Entonces voy a, usando esos primers, hago una segunda PCR. Vean los fragmentos más pequeñitos. Acá está un primer y acá está otro primer. Si ese, por ejemplo, vamos a hacer 150 pares de bases, se puede hacer de 100, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre la segunda PCR, si es PCR, va a ser más pequeña la segunda. Entonces se llama PCR de anidada. ¿Por qué? Porque he amplificado primero un gen y luego dentro de este gen hago una segunda PCR para amplificar el otro, la parte media, interna. Pues se llama anidada. Estoy haciendo un nido en el centro, ¿no? Y este que se analiza, el último. ¿Por qué se hace la PCR normal? Porque a veces el molde de DNA original, el ADN no es suficiente. Entonces amplifico primero unos cuantos ciclos de esto para obtener DNAs largos y luego eso van a ser las copias, perdón, las originales, los moldes para hacer una segunda PCR, ¿ya? Entonces, en este paper, dice, hablan de primer externos, es decir, para el fragmento grande, y de primer internos, para los primer, para el segundo primer, donde se va a usar este fragmento de la primera PCR como molde. O ese es primer, o sea, antes de primero que se hace. Le llaman E5', o sea, antes, o al final, después del 3', E3 primer, 5'. Estos fueron diseñados para hacer PCRs independientes, junto con uno de los primer internos, para confirmar o excluir, ¿no?, resultados positivos. Varios protocolos de PCR y RT-PCR fueron comparados y subsecuentemente un protocolo común fue diseñado y evaluado y adaptado, resultando en un protocolo RT-PCR estandarizado. Después de la prueba inicial, con adaptadores, si fuera necesario, y aprobado por 2 o 3 laboratorios, los primers fueron evaluados por todos los laboratorios participantes, usando 17 líneas celulares y muestras de pacientes como control positivo. Esta evaluación incluye comparación con protocolos locales, primer, así como pruebas sensitivas vía experimentos o dilución de experimentos. Los esfuerzos colaborativos resultaron en un grupo de primers estandarizados con una sensibilidad mínima de 10 a la 12 para análisis simple de PCR, ¿no? Virtualmente un análisis simple de PCR, donde el análisis de la PCR anidada alcanzó sensibilidad target mínima, 10 a la 4, casi 10.000 copias, ¿no? El protocolo para RT-PCR estandarizado, y el grupo de primer pueden ahora ser usados
para clasificación molecular de la leucemia aguda. Esos protocolos para RT-PCR estandarizados y el grupo de primers están siendo usados para el diagnóstico de esta enfermedad residual mínima antes de iniciar un tratamiento y tener una respuesta efectiva, ¿no?, de un tratamiento. Es sencillo, resumen, miren. Ya, palabras claves que se manejan acá: leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda. Imagínense un montón de enfermedad mínima residual. Y ese programa de la sociedad creó un grupo para evaluar y analizar enfermedades. Miren. Monitorear. El monitoreo de pacientes con leucemia aguda durante y después del tratamiento por la presencia de células, ¿no?, cancerosas mínimas que puedan quedar remanentes. Se le llama enfermedad mínima residual. O sea, cuántas células quedan después del tratamiento. Se llama enfermedad. Porque ellas pueden ser las responsables de la recaída, ¿no? Recuerden que para un trasplante las terapias previas son fuertes, tratar de eliminar casi todas, no de quedar ni una célula neoplásica, ¿no? Y recién se puede hacer el trasplante. Evaluar la presencia de estas células cancerosas, ¿no?, en la médula, ¿no?, es importante para poder tomar decisiones sobre trasplantes o terapias efectivas para el tratamiento. Entonces, evaluar eso o medir cuántas células hay, cuántas quedan, se llama enfermedad mínima residual. Ha sido mostrado que no da el principal, quizás señal dentro para la efectividad del tratamiento. En particular, la medida cuantitativa o semi-cuantitativa de la disminución de las células leucémicas durante las primeras fases de tratamiento tenían alto valor pronóstico. En base a eso uno podía saber cómo va a responder o no, ¿no?, o cómo va a desarrollar la enfermedad. La leucemia linfoblástica aguda en niños, ¿no?, ALL, leucemia linfoblástica aguda. Esta aplicación de la medida de la enfermedad mínima residual ha sido aplicada para identificar un largo grupo de pacientes con bajo riesgo, con un relapso de 4 años, una tasa de relapso de 4 años, ¿no?, una tasa de relapso del 2%, un grupo de alto riesgo 15%, después de un relapso de 4 años, ¿no?, un 80%. El grupo de riesgo intermedio, con una tasa de relapso de 23%. Bien, el problema es la recaída que tienen los pacientes. De ahí la importancia del monitoreo. Conocer bien la enfermedad mínima residual. Bueno, eso ya lo revisan en la parte clínica. 3 diferentes técnicas se usan que tienen sensibilidad suficiente, al menos 10⁻3. Por ejemplo, una célula leucémica en 10⁻3 células normales. Es decir, si tengo 1000 células, puedo yo encontrar una célula. De 1000 células, si hay una, la puedo detectar con esas técnicas. Una se puede detectar, ¿no? Son usadas para detectar la enfermedad mínima residual, usando el método de citometría de flujo, ¿no?, para detectar fenotipos inusuales o anormales. La segunda técnica es la PCR, para el acomodo de las inmunoglobulinas sobre el receptor T-cell, las proteínas de membrana del linfocito T, ¿no? Y el tercer método es el análisis de la ruptura o las regiones de fusión de las aberraciones cromosómicas. El paper que hemos visto, no sé dónde está, ¿no?, en qué parte se ha roto. Eso es importante.
Entonces, uno, citometría de flujo para ver las células neoplásicas. Dos, PCR para ver el reacomodo de las inmunoglobulinas, ¿no? De las proteínas de membrana. Y tres, a nivel de, vamos a ver, de DNA en qué parte se ha roto, las regiones, ¿ya? Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas respecto a la complejidad, su aplicabilidad y sensibilidad. Pero todos de ellos necesitan estandarización y control de calidad cuando se usan en estudios multicéntricos. Entonces, aquí en este paper nos dan las reglas cómo evaluar la enfermedad mínima residual desde un punto de vista genético molecular. Miren, esa tablita. Análisis por RT-PCR de transcriptos de genes de fusión en leucemia aguda. Tenemos las aberraciones cromosómicas que ya habíamos revisado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos. Por lo pronto, los más frecuentes. De hecho, que hay un montón de rupturas de fragmentos cromosómicos que se dan en las enfermedades, ¿no? Estos son los más frecuentes. Acá se han estudiado 3, 6, 7, 8, 9 aberraciones. Y aquí está el cromosoma Filadelfia, ¿no? ¿Dónde está el cromosoma 922? Cromosoma Filadelfia. Bien. Este es el cromosoma, la alteración que se da intercambio entre los cromosomas 8 y 21, por ejemplo, y el target de lo que se quiere analizar. Por ejemplo, en esta aberración de 922 se quiere analizar BCR-ABL, B210. En esta aberración se analiza BCR-ABL P190. En el cromosoma 12 y el cromosoma 21 se estudia el gen TEL y el gen AML1. ¿Ya? Y así. Tenemos los genes que se van a formar en cada aberración cromosómica. Y los controles positivos que se usa, el control positivo viene a ser el RNA obtenido de una célula que ya se conoce qué tipo de aberración tiene, ¿no? Entonces tenemos líneas celulares y también tenemos pacientes como controles positivos. Y el diseño de los primers para una evaluación inicial, el laboratorio responsable, ¿no? Y el laboratorio que va a colaborar. Análisis por PCR de los genes de la inmunoglobulina del receptor del linfocito T y análisis de PCR de los genes de fusión en la leucemia aguda. Este reporte describe la estandarización exitosa de primer para PCR y los protocolos para PCR, ¿no? Para una detección sensible de los transcriptos de genes de fusión de 9 aberraciones cromosómicas que se dan muy frecuente en la leucemia aguda. ¿Ya? Acá está toda la parte de introducción de cada uno de los genes y la enfermedad. Miren, si yo tengo un gen de fusión, porque dos colores, porque son un gen y otro gen se han juntado, ¿ya? Cada flechita corresponde la ubicación de los primers. Por ejemplo, pongo un primer A forward para el azul y un primer B para el rojo, por ejemplo. Solo si existe esta proteína de fusión, el B se va a unir acá, a esa altura, el A se une acá y se hace la PCR y aparecen las copias, ¿no? Ya una electroforesis y debe darme el amplicón. Si aparece el amplicón es porque existe en la muestra esa fusión. Si es que no existe, esto está por un lado y esto por otro lado, nunca se van a juntar y al hacer la PCR nunca se va a formar las copias, ¿no? O puede faltar un pedazo incluso acá y funciona con los primers, incluso puedo saber por el tamaño que existe la fusión, pero todavía se ha perdido un pedazo más, ¿se dan cuenta? Acá tengo lo mismo, pero ya con otros primers, otros sitios, y acá también más primer. Por ejemplo, yo quiero esa proteína de fusión que está acá, pongo el primer B y el primer A2, de darme todo este tamaño de producto. Pero si lo hago el A1 con el B, si es que uso el A1 con el B, por ejemplo, y no me aparece el producto de PCR, quiere decir que esta zona falta. Esta zona falta. Si le pongo el A2 con el B, me parece, quiere decir que está todo completo.
la fusión. Si con AU no funciona es porque, si con seguro tampoco funciona, que todo este pedazo se ha perdido. ¿Ya? 3 posibilidades de diseño de primer para detección de RT-PCR, de circuito de fusión, dependiendo de la presencia o ausencia de más de un punto de ruptura en uno de los 2 genes de fusión. Partners se llaman los genes originales, ¿no? Dos primers externos, A y B, por ejemplo, son externos. ¿Se acuerdan de la anidada? Puede ser esto, y los más internos puede ser C y D. Va a ser anidada, ¿no? Bien, con esta introducción, entonces, yo puedo estudiar, por lo menos que ya conocen ustedes cómo funciona la PCR, puedo hacer el estudio. Esto es la lista de los genes de fusión, BCL-ABL, por ejemplo, que es de fusión 922, ya está. Y acá está el número de acceso, para que sepan ustedes, ustedes pueden ir a gen y ponen BCL-ABL, o sea, la mezcla de 2, ya no por separado, y se va la secuencia, ¿no? La secuencia es, para que ustedes diseñen su primer, pero acá está ya los primer. Diseño de primer para el análisis de RT-PCR. Primero, PCR para la clasificación genético-molecular de diagnóstico de leucemia aguda. Esto se hace con una PCR simple, usando el primer A y B, seguido por una electroforesis en gel de agarosa o de poliacrilamida, dependiendo, ¿no? Si uno quiere medir el tamaño y todas esas cosas. Si uno quiere medir el tamaño preciso, tiene que usar geles de poliacrilamida. Alternativamente, los geles, las electroforesis en gel, luego por un blotting. Blotting significa cuando yo tengo en el gel el ADN que he separado, lo paso a un papel, ¿no? Paso a un papel. Esto va, por ejemplo, tipo Western blot, ¿se acuerdan? Que han hecho ustedes en químicas. O si tienen vamos a hacer una mancha de tinta en una tela, ahí está, y quieren pasarlo a un papel, pues ponen papel húmedo nomás ahí encima, y como solito la mancha se pasa, ¿no? Ese es un tipo de Western blot. Del gel, en la banda sale a un papelito, y para manejarlo y estudiarlo y mezclarlo con otro reactivo. Eso es lo que está indicando acá. Luego evalúa la sensibilidad de ese PCR para la detección de la enfermedad mínima residual, es decir, cuántos genes de fusión hay en la muestra, ¿no? Este puede ser alcanzado por una PCR anidada. Primero un set de primer A y B externos, y luego un set internos, C y D. Luego seguido por evaluación del tamaño, ¿no?, de este producto PCR en un gen de electroforesis de agarosa. Y se verifica esto, por supuesto, con controles. El protocolo es clásico, ustedes saben cómo funciona una PCR, ¿no? Miren, solo cambia la temperatura de anillo. Se pone RNA, se incuba a 80 grados por 10 minutos, se ponen los buffers de la transcriptasa reversa encima y se le llega a la máquina PCR. 10 minutos, 42 grados por 45 minutos, 99 grados por 3 minutos y 4 grados. Esta parte es el programa para hacer RT, para convertir el RNA mensajero en DNA. 45 grados, los primers se van a juntar Estas temperaturas, vean, 42 grados es para que los primers se unan al RNA mensajero, ¿ya? Y luego la transcriptasa reversa, que también funciona a esta temperatura, va a formar copias. O sea, comienza a formar DNA usando como molde el RNA. ¿Ven? Esto en 45 minutos, casi una hora se deja, y todo el RNA, porque acá no se forma copias, ¿eh? Todo el RNA se ha convertido en DNA. Luego, para romper esas enzimas, se ponen a 99 grados centígrados por 3 minutos. Una que se ha destruido todas las enzimas que han participado en la transcriptasa reversa, porque ya todo el RNA se ha convertido a DNA, y ya se congela a 4 grados. Entonces, tenemos convertido todo el DNA, el RNA en DNA. Luego viene la PCR, ahí se ponen los primers, para que estos DNAs sean amplificados, ¿no? Ciclo 94 grados por 30 segundos, es la desnaturalización. Luego 65 grados por un minuto, que es el annealing. Luego 72 grados por minuto, que es la extensión. 35 ciclos. Esta es la PCR clásica, ¿no? Lo que vale aquí es el diseño de los primers.
todo en lo que es PCR lo que vale es el primer, ¿no? Para ver qué es lo que quiero amplificar. Esa primera PCR y segunda, si quieren hacer una segunda PCR que es anidada, ya se usa, por ejemplo, acá primer, se usa los primer A y B, no sé por ahí está. Y luego C y D, o sea, los externos y luego los internos, ¿no? Ya está. Con eso yo puedo hacer el diagnóstico para ver qué proteína de fusión hay. Miren, recuerden que se están estudiando 9 tipos de proteínas de fusión, 9 tipos, ¿ya? Y aquí viene el tema ahora. Con calma, revisar, por favor. Primero, cómo se analiza el gen E2A raya PBX, o sea, cromosoma 1 con el cromosoma 19. Un primer para EA, que será para el cromosoma 1, y el otro primer reverse será para el cromosoma 19. Si es que están juntos en esta muestra, si está esta enfermedad, entonces se va a producir un producto de la PCR. Si están separados, nunca va a poder formarse copias. Entonces acá tiene el background, un poco de historia sobre esta proteína de fusión, leucemia linfoblástica aguda de linfocitos linfocitos B. Esta es toda su historia, ustedes pueden revisar con calma, ¿no? Para explicar cómo funciona esta proteína y cuál es su participación en la leucemia de esta proteína de fusión. Lo que nos interesa a nosotros es esto. Acá esta explicación, miren, hay muchos 2 genes, estos genes, miren. El E2A y el PBX. Acá está explicadito. Bien, buenas informaciones. El E2A y PBX. Acá está, vean. E2A y el PBX. E2A y el PBX. Este es el gen E2A del cromosoma 19. Y el gen PBX del cromosoma 1. Se rompe aquí, y también está acá, región de ruptura también acá, región de ruptura. Y se corta, y vean, se forma esta proteína de fusión. 13, acá está el 13. Termina el exón 13 acá, en el exón 13 se corta, y en el otro se corta en el exón 2, aquí, 13 con 2. Se junta. Si yo presento un primer para el gen E2A, que tiene una flecha rojita aquí, y un reverse para el gen PBX, si que se produce en la muestra, si que el paciente tiene esta proteína de fusión, entonces se va a producir un producto, ¿no? Toda esta parte de acá. Si quiero hacer la anidada, este producto lo uso como molde para hacer una segunda PCR usando los primers, el C y el D, pues se llama anidada. Y debe dar, vean, otro. Y si quiero puedo poner acá también otro primer. ¿Se dan cuenta? Acá está bien clarito explicado. Diagrama esquemático de la estructura de exón e intrón. Acá están los exones, están los intrones del gen E2A y el gen PBX, que están involucrados en esta translocación. El centrómero se llama CEN, por ahí está el centrómero. Acá está el centrómero. Esta es la cola, ¿no? Por acá está el centrómero. Y el telómero, esta es la orientación hacia el telómero, hacia afuera, ¿no? La numeración de los exones, están claras acá la numeración de exones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tienen 8 exones. Y también en los sitios de ruptura. A la altura de 1518 se rompe, y a la altura de 388 del otro se rompe también. Y da, miren, acá hay una escalita por si acaso de 100 pares de bases, más o menos para que tengan idea. Por ejemplo, miren, acá tengo un resultado ya, un avance. Después de hacer la PCR, se hace una electroforesis. Acá dice electroforesis, dice el gen E2A del primer A, o sea, este de acá, este primer A. Y usando el primer PBX, el primer B del gen PBX. Acá está el primer B. Si usamos estos dos primer, debe dar una proteína de 373, un producto de PCR. Producto de PCR de 373. 300, vean ustedes acá, como pacientes positivos, ¿no es cierto? Y abajito verifican esto, confirman este producto de la PCR en las líneas celulares. O sea, una línea celular, unas células cancerosas que se confirma que tengan este tipo de proteína de fusión.
¿no? La línea celular 697. Estos son los pacientes. Vamos a ver qué dice acá. Figura 3. Geles de agarrosa teñidos con bruma de tirio, mostrando dilución de experimentos con una PCR simple con los primer A y B. SC es la del mismo paciente, pero ya anidada. Miren, A con el B. Y la otra es el C con el E3, o sea, más interno, pero más afuera del E3. O sea, un poco más grande el producto, 400. Y esta es la línea celular. ¿Con qué primer? La línea celular que tenga E2AC, o sea, con este primer de acá, más PBX1D, con este acá más pequeño, ¿no? Y es el tamaño que se ha encontrado. Acá entonces evalúan la PCR normal del paciente usando estos primer. Este es otra PCR usando este otro primer de los mismos pacientes. Este es de la línea celular, vean. Pacientes con estos primer A y B. Este es el resultado. Pacientes con el primer C y D. Este es el resultado. Y pacientes, perdón, la misma, para analizar el mismo gen de fusión, pero con una línea celular que se conoce, tiene esta aberración cromosómica. El B es un diagrama esquemático de la clásica proteína de fusión. Y algunas variantes, quizás, con una inserción de 27 nucleótidos. Esta es una variante donde se ha insertado 27 nucleótidos más incluso. Y aparece ahí. El número bajo la gen de fusión define los primeros 5 nucleótidos, bueno, del exón involucrado, excepto cuando el último 3' nucleótidos del gen es indicado. Las flechas indican la posición relativa de los primer y el número 5' en cada primer. Bueno, su posición de cada primer, ¿ya? Esta de acá, usando el primer A y B, usando el primer C y E1, ¿no? B es la anidada, C, usando el mensajero de pacientes positivos con esto, o en este caso la línea celular 697. Y este acá finalmente un tubo sin RNA fue usado como control negativo. ¿Cuáles son los primers para cada uno? Este, por ejemplo, el primer acá y acá, el A y el B. Acá está, miren. Cuando yo uso el primer A con el B, forward es A y B es reversa. Acá está el forward y acá está el reverse. Ahí está la secuencia de los primers. Uno en la posición 1434, acá está, 19 nucleótidos. Y el reverse, la posición 675, también 19 nucleótidos. Es el tamaño, la posición y el tamaño del primer. Posición 1400 y el tamaño 19 nucleótidos. Miren, primer, los electroforesis y finalmente tabla 5. Qué interesante esta parte, miren. En la tabla 5, el tamaño de los productos de la PCR para el gen E2A PBX1. Mire, cuando uso el primer A con el primer B, acá está el primer A con el B. Si uso con el primer A con el B, dice el tamaño de producto de PCR estándar, por ejemplo, en variantes estándar, es de 373 a 400 nucleótidos. Claro, dependiendo si se rompe un poquito más aquí, un poquito más allá, más acácito, más allá, ¿no? Pero normalmente los tamaños encontrados son 373 a 400. El estándar es 373. Alguna variante puede tener más 23 pares de base, como hemos visto ahí, un cachito de 27 nucleótidos que le separa, ¿no? Acá está. Es una variante. 27 nucleótidos. Esta variante. Es una variante. Entonces, lo normal, si yo digo que no tiene variantes, entonces yo debo esperar que el paciente A con B debe dar un tamaño de 373 nucleótidos. Si me da 400 es otra variante descrita que ya se conoce. Ya está. Si es 97, cuando uso la línea celular, a veces puede darme 3 nucleótidos menos, quizás, respecto al estándar. O estas líneas celulares. Si yo uso el primer C con D, debo tener un fragmento de 289. O en una variante 316, porque se está aumentando 27 nucleótidos más, ¿no? Miren,
Dependiendo del juego de primer, yo puedo tener estos. Yo le puedo dar esta imagen, yo le puedo preguntar qué variante es una variante o no, qué tipo de fusión es. Y acá está bien claro. En la mayoría de los casos, esta proteína de fusión muestra una unión constante, una constante de unión, o sea, exón 13 con el segundo exón. Estas proteínas, estas variantes, se describen casi en 5 a 10% de pacientes con leucemia, ¿no?, linfoblástica aguda, y se caracteriza por un inserto, un fragmento de 27 nucleótidos de la unión, del punto de unión inicial. Este nucleótido adicional, que son idénticos en cada caso, parece surgir de una splicing diferencial entre el exón del 2, E2A o PBX, pero su derivación exacta aún permanece desconocida. Y ahí están sus resultados cuando se estudia este tipo de genes de fusión, el E2A y el PBX. Tienen ustedes ahí para poder leer esta parte. Bien, hasta ahí, y acá termina todo el análisis de este gen, de estos primers que han estudiado, para el E2A y PBX. Segunda parte, cuando estudiamos el gen MLL-AF4. Igualito está su background, sus primers y el tamaño de los productos de la PCR que se obtiene. Ahí está el diseño, cómo se hacen los primers. Bien, acá hay variables, ¿eh? Un montón de variables. Bien, un montón de variables, porque todos esos casos se han mostrado en los pacientes. Y para cada tamaño de producto de la PCR, y bastantes, hay una tabla también, de acuerdo, usando el primer A y B, de acuerdo al tamaño, uno puede decir qué variable es de esta proteína de fusión MLL-AF4. Y de acuerdo a la variable, ojito, para cada variable hay un tratamiento. Bien, y así pueden ustedes estudiar, analizar las demás variables, ¿ya? Tienen 8 proteínas de fusión que se han estudiado. Y vean cuál de ellos es casos más graves, ¿no? Entonces eso depende del resultado. Eso lo harán quizás con más calma en otro curso, ¿no? La parte clínica. Pero acá yo les doy cómo se hace el análisis molecular de estas proteínas de fusión asociadas a leucemia aguda.